El candor del padre Brown, por Gilbert Chesterton. Los pecados del príncipe Saradín. Cuando Flambeau se tomó su mes de vacaciones y dejó su oficina de Westminster, lo hizo en un pequeño velero, tan pequeño que la mayor parte del tiempo funcionaba como bote de remos. Además, se fue de vacaciones por los ríos de los condados del este de Inglaterra, ríos tan pequeños que el bote parecía un bote mágico, navegando sobre la tierra firme a través de prados y campos de trigo. El barco solo tenía capacidad para 2 personas y para las cosas más esenciales, y Flambeau lo había aprovisionado con aquellas cosas que su especial filosofía consideraba esenciales. Al parecer, se reducían a 4: latas de salmón, por si tenía hambre; revólveres cargados, por si deseaba pelear; una botella de coñac, por si se desmayaba; y un sacerdote, por si se moría. Con este escaso equipaje navegó lentamente por los riachuelos de Norfolk, con la intención de llegar a las Broads finalmente, pero deleitándose entretanto con los jardines que colgaban sobre los ríos, las praderas, las mansiones y los pueblos que se reflejaban en ellos, deteniéndose para pescar en las pozas y en las curvas y, en cierto sentido, abrazando las orillas. Como verdadero filósofo que era, Flambeau no tenía ningún propósito concreto para sus vacaciones, pero como verdadero filósofo tenía un pretexto, tenía una especie de difuso propósito que se tomaba con la seriedad precisa. Si tenía éxito, coronaría sus vacaciones, pero si no, el fracaso no las estropearía. Hacía muchos años, cuando había sido el rey de los ladrones y el personaje más famoso de París, había recibido extravagantes cartas de aplauso, denuncia e incluso de amor, pero había una que por alguna razón no había olvidado. Era simplemente una tarjeta de visita, metida en un sobre con matasellos inglés. Por detrás de la tarjeta, en francés y en tinta verde, se leía lo siguiente: si algún día se retira usted y se vuelve honrado, venga a verme. Quiero conocerlo porque he conocido a todos los grandes hombres de mi época. Aquel truco suyo de hacer que un detective arrestara al otro fue la escena más espléndida de la historia francesa. Por delante, elegantemente grabada, la tarjeta decía: Príncipe Saradín, Casa del Cañaveral, Isla del Cañaveral, Norfolk. No se había interesado mucho entonces por el príncipe, fuera de cerciorarse de que había sido un personaje brillante y a la moda en el sur de Italia. Se decía que de joven se había fugado con una mujer casada de clase alta. La escapada no era nada sorprendente en su mundo social, pero la gente la recordaba porque había ocasionado una tragedia adicional: el supuesto suicidio del marido ultrajado, quien al parecer se había lanzado por un precipicio en Sicilia. Luego, el príncipe vivió en Viena durante algún tiempo, pero en los últimos años parecía haber viajado de manera constante e infatigable. Pero cuando Flambeau, como el propio príncipe, abandonó el círculo de las celebridades europeas y se estableció en Inglaterra, se le ocurrió que podría hacer una visita por sorpresa a ese eminente exiliado en los Broads de Norfolk. No tenía la menor idea de si lograría encontrar el lugar, y ciertamente era un sitio suficientemente pequeño y olvidado, pero según se desarrollaron los acontecimientos lo encontró mucho antes de lo que esperaba. Habían amarrado el bote una noche bajo un bancal cubierto de alta hierba y pequeños árboles podados. Después de tanto remar, se retiraron temprano a dormir y, lógicamente, se despertaron antes de que amaneciera. Para ser más exactos, se despertaron cuando aún era de noche, porque una luna grande y amarillenta empezaba a ponerse en el bosque de hierbas que había sobre sus cabezas, y el cielo era de un vívido color violeta azulado nocturno y brillante. Los 2 hombres recordaron a un tiempo la infancia, esa época mágica y aventurera en la que la maleza le cubre a uno como si fuera un bosque, erguidas contra la gran luna baja. Las margaritas parecían realmente margaritas gigantes, y los dientes de león dientes de león gigantes. Todo ello les recordaba en cierto modo el friso del papel de las paredes de una habitación infantil. El desnivel del lecho del río era suficiente como para dejarlos hundidos bajo las raíces de todos los arbustos y flores, y hacer que miraran hacia arriba, a la hierba. —¡Por Dios! —exclamó Flambeau—, esto es como estar en un país de duendes. El padre Brown se sentó muy tieso en el bote y se santiguó. El movimiento fue tan brusco que su amigo le preguntó levemente sorprendido qué pasaba. —La gente que escribió las baladas medievales —respondió el cura— sabía más de duendes y hadas que usted.
No solo ocurren cosas agradables en el país de los duendes. Bah, dijo Flambeau. Con una luna tan hermosa solo podrían ocurrir cosas agradables. Soy de la opinión de que sigamos adelante y veamos qué ocurre. Podemos morirnos y pudrirnos antes de volver a ver una luna semejante a una atmósfera igual. De acuerdo, dijo el padre Brown. Yo no he dicho que fuera siempre malo entrar en el país de los duendes. Solo dije que es siempre peligroso. Navegaron lentamente río arriba mientras la luz aumentaba. El resplandor violeta del cielo y el dorado pálido de la luna iban difuminándose hasta desaparecer en ese vasto cosmos incoloro que precede a los colores del amanecer. Cuando las primeras y débiles franjas de rojo, oro y gris dividieron el horizonte de lado a lado, se vieron interrumpidas por la masa negra de una ciudad o un pueblo, enclavado en la orilla del río justo delante de ellos. Había ya una media luz cómoda en que todo era visible cuando llegaron bajo los tejados colgantes y los puentes de esta aldea ribereña. Las casas, con sus largos bajos e inclinados tejados, parecían bajar a beber al río, como gigantescas reses grises y rojas. La aurora, cada vez más amplia y luminosa, se había convertido ya en plena luz del día antes de que vieran a nadie en los desembarcaderos y puentes de ese silencioso pueblo. Finalmente, vieron a un hombre de aspecto plácido y próspero, en mangas de camisa, con una cara tan redonda como la de la luna que acababa de desaparecer, con rayos de rojas patillas que le bordeaban la parte inferior del rostro, que estaba apoyado en un poste por encima de la lenta corriente. Siguiendo un impulso imposible de analizar, Flambeau se puso en pie en el tambaleante bote y preguntó a gritos al hombre si conocía la casa del Cañaveral o la isla del Cañaveral. La sonrisa del hombre próspero se ensanchó ligeramente y se limitó a señalar río arriba, hacia la siguiente vuelta. Flambeau siguió adelante sin decir nada. El bote dobló muchas verdes revueltas semejantes a la que acababan de pasar y siguió muchos tramos del río llenos de juncos y de silencio como aquel. Pero antes de que la búsqueda se hubiera vuelto monótona, doblaron un recodo particularmente abrupto y llegaron al silencio de una especie de laguna o lago, cuya vista los dejó instintivamente paralizados. Porque en medio de esta parte más ancha del agua, rodeado por todas partes de juncos, había un islote largo y bajo, ocupado casi totalmente por una casa como un bungalow, larga y baja, hecha de bambú o de alguna caña tropical resistente. Los palos derechos de bambú que constituían las paredes eran de color amarillo pálido. Los palos inclinados del tejado eran de un rojo más oscuro o marrón, pero por lo demás, la larga casa era solo repetición y monotonía. La temprana brisa de la mañana agitaba los juncos en torno a la isla y cantaba en la extraña casa acorralada como si tocara una gigantesca flauta pánica. «Dios mío», exclamó Flambeau, «aquí está, después de todo. Aquí está la isla del Cañaveral, indiscutiblemente. Y esto solo puede ser la casa del Cañaveral. Estoy seguro de que aquel hombre gordo de las patillas era un duende». «Quizá», observó imparcialmente el padre Brown. «Si lo era, era un duende malo». Pero no había acabado de hablar cuando ya el impetuoso Flambeau había acercado el bote a la costa en medio de las sonoras cañas, y se encontraron en el largo y curioso islote junto a la vieja y silenciosa casa. La casa, por así decir, daba la espalda al río y al único lugar donde se podía desembarcar. La entrada principal estaba al otro lado, y daba al largo jardín de la isla. Los visitantes, por tanto, se acercaron a ella por un pequeño sendero que corría en torno casi de 3 lados de la casa, muy pegado a los bajos aleros. A través de 3 ventanas diferentes en 3 lados diferentes podían ver la misma habitación, larga y luminosa, de paredes de madera clara, con un gran número de espejos y preparada para servir en ella un elegante almuerzo. La puerta principal, cuando por fin llegaron a ella, tenía una maceta azul turquesa a cada lado. Les abrió un mayordomo de la especie más deprimente, alto, delgado, gris y apático, quien murmuró que el príncipe Saladín estaba ausente, pero se le esperaba de un momento a otro. La casa estaba preparada para él y sus invitados. La exhibición de la tarjeta garrapateada de tinta verde despertó un temblor mínimo de vida en la cara pergaminada de ese deprimido sirviente, y con cierta cortesía vacilante sugirió a los desconocidos que se quedaran. «Su Alteza puede llegar en cualquier momento», dijo, «y le disgustaría no haber coincidido con algún invitado suyo. Tenemos órdenes de tener siempre a punto un almuerzo frío para él y sus amigos, y estoy seguro de que desearía que les fuera ofrecido».
Lleno de curiosidad ante esta aventura menor, Flambeau asintió graciosamente y siguió al anciano, quien lo introdujo ceremoniosamente en la larga habitación cubierta de madera clara. No había nada muy notable en ella, salvo la poco frecuente combinación de muchas ventanas altas y estrechas, que se alternaban con muchos espejos apaisados, lo cual daba un singular aspecto de ligereza y falta de sustancia al lugar. Era como almorzar al aire libre, en cierto sentido. Había un par de cuadros poco llamativos en las esquinas. Uno era una fotografía gris de gran tamaño de un hombre muy joven vestido de uniforme, y el otro un apunte en tiza roja de dos muchachos de pelo largo. Al preguntar Flambeau si el hombre vestido de militar era el príncipe, el mayordomo contestó secamente que no. Era el hermano más joven del príncipe, el capitán Stephen Saradine, dijo, y con ello el viejo pareció quedarse mudo de repente, sin el menor interés en conversar. Una vez concluido el almuerzo con licores y un exquisito café, los visitantes recorrieron el jardín, la biblioteca, y fueron presentados al ama de llaves, una hermosa dama morena de no poca majestad, como una Madonna plutónica. Al aparecer ella y el mayordomo, eran los únicos supervivientes del servicio extranjero que había tenido el príncipe. Los restantes criados actuales eran nuevos y habían sido contratados en Norfolk por el ama de llaves. Esta dama era llamada señora Anthony, pero hablaba con un ligero acento italiano, y Flambeau estaba seguro de que Anthony era una versión para Norfolk de algún nombre más latino. El señor Paul, el mayordomo, también tenía un leve aspecto extranjero, pero su manera de hablar y su formación profesional eran bien ingleses, como son los de los criados de más categoría de la nobleza cosmopolita. A pesar de ser agradable y excepcional, el lugar tenía una curiosa tristeza luminosa. Las horas pasaban en él con la lentitud de los días. Las largas habitaciones con sus muchas ventanas estaban llenas de luz, pero parecía una luz muerta, y por encima de los demás ruidos ocasionales, el sonido de una conversación, el entrechocar de unos vasos o los pasos de los criados desde todos los lados de la casa se podía oír el ruido melancólico del río. Hemos girado equivocadamente y hemos venido a un lugar equivocado, dijo el padre Brown, mirando por la ventana los juncos de color gris verdoso y la corriente plateada. No importa. A veces uno puede hacer el bien siendo la persona adecuada en el lugar inadecuado. El padre Brown, aunque generalmente era un hombre callado, resultaba un hombrecillo extrañamente asequible, y en esas pocas pero interminables horas inconscientemente penetró mucho más en los secretos de la casa del cañaveral que su amigo, el detective profesional. El padre Brown tenía esa capacidad de silencio acogedor que es esencial para las confidencias, y sin decir apenas una palabra, probablemente sacó de sus nuevos conocidos todo lo que éstos hubieran contado en cualquier caso. El mayordomo era ciertamente incomunicativo por naturaleza. Manifestaba un adusto afecto, casi animal, por su amo, quien, según dijo, había sido muy maltratado. El principal causante de los malos tratos parecía ser el hermano de su Alteza, cuyo solo nombre parecía alargar la larga y delgada mandíbula del anciano y plegar su nariz ganchuda con gesto de menosprecio. Al parecer, el capitán Stephen era un inútil y había sacado a su bondadoso hermano cantidades enormes de dinero, obligándolo a abandonar la vida social y a vivir modestamente en este retiro. Eso es todo lo que Paul, el mayordomo, estaba dispuesto a decir, y Paul era obviamente parcial. El ama de llaves italiana era algo más comunicativa porque imaginaba a Brown estaba menos contenta. El tono con el que hablaba de su amo era ligeramente acre, aunque no exento de un cierto temor. Flambeau y su amigo estaban en la habitación de los espejos examinando el apunte rojo de los dos muchachos cuando entró rápidamente el ama de llaves a causa de alguna tarea doméstica. Esta reluciente habitación cubierta de espejos tenía la peculiaridad de que todo el que entraba en ella aparecía reflejado en 4 o 5 espejos a la vez. Y el padre Brown, sin volverse, se cortó en mitad de una frase crítica a la familia. Pero Flambeau, que estaba mirando el retrato con el rostro casi pegado a él, ya estaba diciendo en voz alta: «Los hermanos Saradine, me imagino. Los dos tienen un aspecto bien candoroso. Sería difícil decir quién es el hermano bueno y quién el malo». Luego, al darse cuenta de la presencia de la dama, cambió de conversación con alguna trivialidad y salió hacia el jardín. Pero el padre Brown seguía mirando fijamente el apunte hecho con lápiz rojo, y la señora Anthony seguía mirando fijamente al padre Brown. La dama tenía grandes ojos castaños de expresión trágica,
y su tez olivácea brillaba con un peculiar y doloroso aire de incertidumbre, como quien duda de la identidad o las intenciones de un desconocido. Ya fuera porque la sotana y el credo del curita despertaban en ella recuerdos de la confesión, o porque imaginaba que él sabía más de lo que sabía, el hecho es que le dijo en voz baja, como a un compañero de conspiración: «En un aspecto tiene razón su amigo. Dice que sería difícil distinguir al hermano bueno del malo. Oh, sería difícil, muy difícil, distinguir al bueno». «No la comprendo», dijo el padre Brown. La mujer dio un paso hacia él, con ceño amenazador y una especie de arremetida salvaje, como un toro que baja los cuernos. «No hay ninguno bueno», dijo con voz silbante. «Fue una maldad que el capitán se llevara todo ese dinero, pero no creo que hubiera mucha bondad en el príncipe al darlo. El capitán no es el único hombre con algo en su contra». El rostro apartado del clérigo manifestó una súbita comprensión, y sus labios pronunciaron silenciosamente la palabra chantaje. En ese momento, la mujer volvió bruscamente su blanca faz, mirando por encima del hombre, y estuvo a punto de caerse. La puerta se había abierto sin ruido, y el pálido Paul apareció como un fantasma en el umbral. Debido al inquietante efecto de las paredes de espejos, parecía como si 5 Pauls hubieran entrado por 5 puertas simultáneamente. «Su Alteza acaba de llegar», dijo Paul. Al mismo tiempo, la figura de un hombre había pasado por delante de la primera ventana cruzando el cristal bañado por el sol, como en un escenario iluminado. Un instante después pasó por la segunda ventana, y los espejos repitieron en marcos sucesivos el mismo perfil aguileño y la misma figura en movimiento. Caminaba muy erguido, con aspecto vivaz, pero tenía el pelo completamente blanco y una tez de un extraño marfil amarillento. Tenía el tipo de nariz romana, corta y curva que suele corresponder con mejillas y mentón largos y estrechos, pero en su caso quedaban parcialmente ocultos por los bigotes y la perilla. El bigote era mucho más oscuro que la barba, lo que le daba un aspecto algo teatral, y su ropa era también algo llamativa, en el mismo sentido, con un sombrero de copa blanco, una orquídea en el ojal, un chaleco amarillo, lo mismo que los guantes que sacudía y volteaba al caminar. Cuando llegó a la puerta principal oyeron al estirado Paul abrir y luego la voz del recién llegado que decía alegremente: «Bueno, ya ves que he venido». El estirado señor Paul se inclinó y contestó de manera inaudible. Durante unos minutos intercambiaron unas frases que no pudieron oír desde la sala. Luego, el mayordomo dijo: «Todo está a su disposición». Y el príncipe Saladín, golpeando los guantes, entró en la habitación para saludar a los visitantes. Una vez más se repitió la espectral escena. 5 príncipes que entraban en una habitación con 5 puertas. El príncipe colocó el sombrero blanco y los guantes amarillos sobre la mesa y tendió la mano muy cordialmente. «Encantado de tenerle aquí, señor Flambeau», dijo. «Le conozco muy bien por su reputación, si es que no es una observación indiscreta». «En absoluto», respondió Flambeau. «No soy nada susceptible. Hay muy pocas reputaciones conquistadas merced a una conducta intachable». El príncipe le lanzó una mirada cortante para ver si la respuesta sugería algo personal. Luego se rió y los invitó a sentarse, cosa que también él hizo. «Es un lugar agradable este», dijo con aire displicente. «No hay mucho que hacer, me temo, pero la pesca es estupenda». El cura, que lo miraba con la grave mirada de un bebé, se sentía asaltado por alguna impresión indefinible. Miró el pelo canoso, cuidadosamente rizado, el rostro blanco amarillento y la figura esbelta y ligeramente presuntuosa. Todas estas características no eran extrañas, aunque quizá una pizca prononcée, como el disfraz de una figura detrás de las candilejas. El interés indefinible surgía de algo diferente, en la propia estructura del rostro. Brown se sentía atormentado por la impresión de haber visto ese rostro antes. El hombre parecía un viejo amigo suyo disfrazado. Luego recordó los espejos y atribuyó esa impresión suya a algún efecto psicológico de esa multiplicación de las máscaras humanas. El príncipe Saladín distribuyó sus deberes sociales entre sus invitados con gran jovialidad y tacto. El ver que el detective tenía aficiones deportivas e interés en practicarlas durante sus vacaciones, guió a Flambeau con su bote hasta el mejor sitio para pescar en el río,
y volvió 20 minutos después en su propia canoa para reunirse con el padre Brown en la biblioteca y consagrarse con la misma cortesía a los placeres más filosóficos del sacerdote. Parecía saber mucho, tanto de pesca como de libros, aunque en lo que a esto se refiere no del tipo más edificante. Hablaba 5 o 6 idiomas, aunque en general solo en su forma más coloquial. Evidentemente había vivido en diferentes ciudades y frecuentado ambientes muy heterogéneos, porque algunas de sus historias más divertidas eran sobre antros de juego y fumaderos de opio, salteadores de caminos australianos o bandidos italianos. El padre Brown sabía que el otrora famoso príncipe Saladín había pasado los últimos pocos años viajando incesantemente, pero no había pensado que los viajes fueran tan reprobables o tan divertidos. En verdad, a pesar de toda su dignidad de hombre de mundo, el príncipe Saladín irradiaba, para un observador sensible como el sacerdote, un cierto aire de intranquilidad e incluso de falta de fiabilidad. Su rostro expresaba gustos exigentes, pero su mirada era inestable. Tenía pequeños tics nerviosos, como un hombre entregado a la bebida o a las drogas, y no se ocupaba, ni había manifestado hacerlo, de ningún aspecto relacionado con la casa. Todo lo referente a ella estaba en manos de los dos viejos sirvientes, especialmente el mayordomo, que era claramente la piedra angular de la casa. El señor Paul, en efecto, no era tanto un mayordomo como un administrador o incluso un chambelán. Cenaba a solas, pero casi con tanta pompa como su amo. Era temido por todos los criados, y consultaba con el príncipe correcta, pero firmemente, más bien como si fuera el notario del príncipe. La melancólica ama de llaves era una mera sombra en comparación con él. Parecía borrarse ante los demás y solo servía al mayordomo. Y Brown ya no volvió a oír esos murmullos ardientes que en medio le habían hablado del hermano menor que chantajeaba al mayor. El padre Brown no podía estar seguro de que el príncipe estuviera siendo explorado de esa manera por el ausente capitán, pero había algo incierto y secreto en cómo a Saradin que hacía que la historia fuese completamente plausible. Cuando entraron de nuevo en la larga sala con las ventanas y los espejos, la tarde amarilla iba cayendo sobre el río y las laderas llenas de sauces llorones, y un ave toro se dejó oír en la distancia como un duende que tocara su diminuto tambor. La mente del sacerdote volvió a notar la misma impresión extraña de algo triste y malo en un país de duendes. Ojalá hubiera regresado, Flambeau, murmuró. ¿Cree usted en el destino?, preguntó el inquieto príncipe Saradin de repente. No, respondió su invitado, creo en el día del juicio final. El príncipe dio la espalda a la ventana y lo miró con extraña expresión, con el rostro en sombras contra el sol poniente. ¿Qué quiere usted decir?, preguntó. Quiero decir que estamos en el lado inadecuado del decorado, respondió el padre Brown. Las cosas que ocurren aquí no parecen significar nada. Significan algo en alguna otra parte. En alguna otra parte, el verdadero culpable recibirá su merecido. Aquí, a menudo, parece recaer sobre la persona indebida. El príncipe emitió un ruido inexplicable como un animal. Sus ojos brillaban extrañamente en su rostro, en sombra. En la mente del padre Brown surgió otra idea nueva y aguda. ¿Había otra explicación para la mezcla de brillantez y brusquedad en Saradin? ¿Era el príncipe... ¿Estaba completamente cuerdo? Saradin repetía, la persona indebida, muchas más veces de lo que es lógico en una conversación social. Entonces el padre Brown cayó tardíamente en la cuenta de una segunda verdad. En los espejos que tenía delante pudo ver cómo se abría la puerta silenciosamente y el silencioso señor Paul aparecía por ella con su habitual y pálida impasibilidad. Creí conveniente advertir inmediatamente, dijo, con el mismo respeto rígido de un viejo abogado de la familia, que un bote con 6 remeros ha llegado al desembarcadero y hay un caballero sentado en la popa. —¿Un bote? —repitió el príncipe. —¿Un caballero? Y se puso en pie. Hubo un silencio, sorprendido, alterado solo por el extraño ruido del pájaro entre las juncias. Y luego, antes de que nadie hubiera podido hablar de nuevo, una nueva cara y una nueva silueta pasaron de perfil por delante de las 3 ventanas iluminadas por el sol, como el príncipe había pasado 1 o 2 horas antes. Pero, salvo por las coincidencias de que ambos rostros eran aquilinos, tenían muy poco en común.
En vez del blanco y flamante sombrero de copa de Saradín, apareció un sombrero negro de forma anticuada o extranjera. Bajo él había una cara joven y solemne afeitada, con firme barbilla azulada que recordaba vagamente a Napoleón de joven. La asociación se apoyaba en que había algo viejo y extraño en toda su apariencia, como la de un hombre que nunca se hubiera preocupado de cambiar la moda de sus mayores. Llevaba una levita azul gastada, un chaleco rojo de corte militar y una especie de pantalones blancos de tela basta, comunes entre los primeros victorianos, pero muy incongruentes hoy en día. En medio de toda esa vestimenta de guardarropía, su rostro oliváceo destacaba extrañamente juvenil y monstruosamente sincero. ¡Demonios!, dijo el príncipe Saradín, y poniéndose el sombrero blanco fue él mismo a la puerta y la abrió al jardín sobre el que se ponía el sol. Para entonces el recién llegado y sus seguidores se habían colocado en el césped como un pequeño ejército de teatro. Los 6 remeros habían atracado el bote, adentrándolo en la ribera, y lo custodiaban casi amenazadoramente con los remos erguidos como lanzas. Eran unos hombres de piel oscura, y algunos llevaban pendientes en las orejas, pero uno de ellos se había adelantado y se mantenía junto al joven de piel olivácea y chaleco rojo, sosteniendo un estuche negro de gran tamaño y forma inusual. El joven dijo: ¿Su nombre es Saradin? Saradin asintió con aire despreocupado. El recién llegado tenía apagados ojos castaños, perrunos, absolutamente opuestos a los inquietos y relucientes ojos grises del príncipe, pero una vez más el padre Brown se sintió torturado por la impresión de haber visto en alguna parte una réplica de ese rostro, y una vez más recordó las repeticiones de la habitación de los espejos y atribuyó a eso la coincidencia. «Dichoso palacio de cristal», murmuró, «le hace ver a uno todo demasiadas veces. Es como un sueño». «Si es usted el príncipe Saradin», dijo el joven, «permítame decirle que mi nombre es Antonelli». «Antonelli», repitió el príncipe lánguidamente, «me parece recordar ese nombre». «Permítame presentarme», dijo el joven italiano. Con la mano izquierda se quitó cortésmente su anticuado sombrero de copa. Con la derecha cruzó la cara del príncipe Saradín con una bofetada tan fuerte que el sombrero de copa blanco rodó por las escaleras y uno de los tiestos azules se tambaleó en su pedestal. El príncipe, fuera lo que fuese, no era evidentemente un cobarde. Se lanzó a la garganta de su enemigo y estuvo a punto de tirarlo sobre la hierba, pero su enemigo logró zafarse con un aire particularmente inadecuado de apresurada cortesía. «Está bien», dijo sin aliento en un inglés vacilante. «He insultado. Daré satisfacción. Marco, abre el estuche». El hombre de los pendientes que estaba a su lado, con el gran estuche negro, procedió a abrirlo. Sacó de él 2 largos estoques italianos con empuñaduras y hojas de espléndido acero que plantó con las puntas hacia abajo en el césped. El extraño joven en pie de cara a la entrada con su cetrino y vengativo rostro, las 2 espadas clavadas en la hierba como 2 cruces en un cementerio y la fila de remadores detrás, daban a toda la escena la extraña apariencia de un bárbaro tribunal de justicia. Pero el resto seguía igual. La interrupción había sido repentina y el oro del sol poniente aún brillaba en el césped y el abetoro aún tronaba como si anunciara algún acontecimiento pequeño pero terrible. «Príncipe Saradín», dijo el hombre llamado Antonelli, «cuando yo era un niño de cuna, usted mató a mi padre y se llevó a mi madre. Mi padre fue más afortunado que ella. No lo mató usted con justicia, como voy a matarlo yo a usted. Usted y mi malvada madre lo condujeron hasta una parte solitaria de Sicilia y lo arrojaron por un precipicio y luego siguieron su camino. Yo podría imitarle a usted si quisiera, pero imitarle a usted es demasiado vil. Pero este es el fin del mundo, y de usted. Ahora lo he encontrado, y le doy la oportunidad que nunca dio usted a mi padre. Elija una de estas espadas». El príncipe Saradín, con las cejas fruncidas, pareció dudar un momento, pero aún le zumbaban los oídos de la bofetada, y dio un salto hacia adelante y arrancó una de las espadas. El padre Brown también había saltado hacia adelante para tratar de conciliar la disputa, pero pronto se dio cuenta de que su presencia no hacía más que empeorar las cosas. Saradín era un masón francés y un ateo furibundo, y un sacerdote le irritaba por la ley de los contrarios. En cuanto al otro hombre, ni sacerdote ni lego le conmovían en absoluto.
Ese joven de rostro napoleónico y ojos castaños era algo mucho más firme que un puritano. Era un pagano. Era un simple destructor procedente del alborear de la tierra. Un hombre de la edad de piedra. Un hombre de piedra. Solo quedaba una esperanza: hacer acudir a las otras personas de la casa, y el padre Brown corrió a ella. Se encontró, sin embargo, con que el autócrata Paul había dado permiso a todos los criados para salir de la isla, y que solo la melancólica señora Anthony se movía inquieta por las largas habitaciones. Pero en el momento en que volvió un rostro fantasmal hacia él, uno de los enigmas de la casa de los espejos quedó resuelto. Los pesados ojos castaños de Antonelli eran los pesados ojos castaños de la señora Anthony, y en una especie de iluminación el padre Brown comprendió la mitad del asunto. «Su hijo está fuera», dijo sin desperdiciar palabra. «O él o el príncipe morirán. ¿Dónde está el señor Paul?» «Está en el embarcadero», dijo la mujer débilmente. Está haciendo señales para pedir ayuda». «Señora Anthony», dijo seriamente el padre Brown, «no hay tiempo para tonterías. Mi amigo está en su bote pescando río abajo. El bote de su hijo está custodiado por sus hombres. Solo hay una canoa. ¿Qué está haciendo el señor Paul con ella?» «Santa María, no lo sé», dijo, y cayó desmayada cuán larga era sobre el suelo cubierto de esteras. El padre Brown la llevó hasta un sofá. Le lanzó un cacharro de agua sobre la cara, gritó pidiendo ayuda y luego salió corriendo hacia el embarcadero del islote, pero la canoa estaba ya en medio del agua y el viejo Paul remaba río arriba con una energía increíble para sus años. «Salvaré a mi amo», gritaba con ojos brillantes de loco. «Todavía lo salvaré». El padre Brown no pudo hacer otra cosa más que contemplar cómo el bote luchaba contra corriente y rogar para que el viejo lograra despertar a tiempo al pueblecito. «Un duelo es ya de sobra malo», murmuró, frotándose su áspero pelo grisáceo. «Pero hay algo que no encaja en este duelo, incluso como tal duelo. Lo noto en mi interior, pero ¿qué puede ser?» Mientras estaba allí contemplando el agua, un espejo ondulante del crepúsculo, oyó procedente del otro extremo del jardín de la isla un ruido leve pero inconfundible, el frío choque del acero. Volvió la cabeza. Allá, en el cabo o promontorio más alejado del alargado islote, sobre una banda de hierba, más allá de los últimos macizos de rosas, los duelistas ya habían cruzado las espadas. Sobre ellos, la tarde era una cúpula de oro puro, y a pesar de la distancia, se los distinguía con toda claridad. Se habían quitado las chaquetas, pero el chaleco amarillo de Sardin y sus blancos cabellos, el chaleco rojo y los pantalones blancos de Antonelli, brillaban bajo la luz uniforme como los colores de los muñecos mecánicos danzantes. Las dos espadas brillaban desde el puño hasta la punta como dos alfileres de diamantes. Había algo terrible en que, de lejos, las dos figuras parecieran tan pequeñas y tan alegres. Parecían dos mariposas tratando de clavarse la una a la otra en un corcho. El padre Brown corrió tan aprisa como pudo. Sus cortas piernas se movían como ruedas, pero cuando llegó al campo de batalla vio que había llegado demasiado tarde y demasiado pronto. Demasiado tarde para impedir la pelea, bajo la sombra de los hoscos sicilianos apoyados en sus remos, y demasiado pronto para predecir cuál iba a ser el desastroso resultado de la misma. Los dos hombres estaban singularmente igualados. El príncipe usaba su destreza con una especie de seguridad cínica, y el siciliano usaba la suya con cuidado asesino. Pocas peleas de esgrima se pueden haber contemplado en anfiteatros repletos de gente mejores que la que tintineaba y brillaba en esa isla olvidada, en el río lleno de cañas. La vertiginosa batalla llevaba tanto tiempo equilibrada que la esperanza volvió a renacer en el indignado sacerdote. Había muchas probabilidades de que Paul volviera enseguida con la policía. Sería un cierto alivio que Flambeau regresara de su pesca, porque Flambeau físicamente equivalía a 4 hombres, pero no se veía a Flambeau por ninguna parte. Y lo que era mucho más extraño, no se veía a Paul ni a la policía. No había ninguna otra embarcación de ningún género. En esa isla perdida, en esa laguna vasta y sin nombre, estaban tan aislados como en una roca en medio del Pacífico. Justo cuando hacía esa constatación mental, los estoques resonaron con más fuerza. El príncipe levantó los brazos y la punta de la espada salió por detrás entre los omoplatos. Cayó, describiendo una gran curva, casi como quien da media voltereta. La espada salió disparada de su mano como una estrella fugaz y se hundió en el lejano río.
y él se dejó caer al suelo con una entrega tan profunda que rompió un rosal de gran tamaño y levantó una nube de tierra roja, como el humo de algún sacrificio pagano. El siciliano había hecho su ofrenda de sangre al fantasma de su padre. El sacerdote se arrodilló inmediatamente junto al cadáver, pero solo para cerciorarse de que era un cadáver. Mientras estaba todavía haciendo las últimas y desesperadas pruebas, oyó por vez primera voces en el río y vio un bote de la policía que se detenía en el embarcadero, con policías, oficiales importantes y el propio y excitado Paul. El curita se puso en pie con un gesto de clara duda. —¿Por qué razón? —murmuró—. ¿Por qué razón no podía haber llegado antes? Unos 7 minutos después, la isla estaba ocupada por una multitud de gentes del pueblo y de policías, y estos últimos habían detenido al victorioso duelista, recordándole ritualmente que cualquier cosa que dijera podría ser usada en su contra. —No diré nada —dijo el monomaníaco con un rostro maravillosamente en paz—. Nunca diré nada más. Soy muy feliz y lo único que quiero es que me ahorquen. Luego cerró los labios cuando se lo llevaban, y aunque extraño, es rigurosamente cierto que no volvió a despegarlos excepto para decir culpable cuando lo juzgaron. El padre Brown había contemplado el jardín repentinamente lleno de gente, el arresto del vengador y la retirada del cadáver tras ser examinado por el médico, más bien como uno contempla la desintegración de un sueño desagradable. Estaba inmóvil como un hombre en una pesadilla. Dio su nombre y dirección como testigo, pero rechazó la oferta de un bote para ir a la orilla y se quedó solo en el jardín de la isla, mirando el rosal aplastado y todo el verde escenario de aquella rápida e inexplicable tragedia. La luz iba desapareciendo a lo largo del río, mientras se levantaba una neblina en las riberas pantanosas. Unos cuantos pájaros revoloteaban aún vacilantemente sobre ella. Clavada tenazmente en el fondo de su subconsciente, que era extrañamente vivo, había una inexplicable certeza de que quedaba todavía algo por explicar. Esta sensación le había acompañado durante todo el día y no podía explicarse mediante su fantasía del país de los espejos. De alguna manera, no había presenciado la verdadera historia, sino un juego o una mascarada. Y sin embargo, la gente no se deja ahorcar o atravesar el cuerpo por una espada para representar una función. Sentado en los escalones del embarcadero, dando vueltas a todas estas cosas, empezó a tomar conciencia de la línea alta y oscura de una vela que se aproximaba silenciosamente por el reluciente río, y se puso en pie de golpe con una oleada tal de emoción que casi se echó a llorar. —¡Flambeau! —exclamó, y estrechó las manos de su amigo una y otra vez para asombro de éste, que llegaba tranquilamente con sus aparejos de pesca. —¡Flambeau! —volvió a decir el padre Brown—. ¿No le han matado a usted? —¿Matado? —repitió el pescador atónito—. ¿Y por qué habrían de matarme? —Oh, porque casi todo el mundo ha muerto —dijo su compañero bastante incoherentemente. Saradin ha sido asesinado y Antonelli quiere que lo ahorquen, y su madre se ha desmayado, y yo debo confesar que no sé si estoy en este mundo o en el otro. Pero gracias a Dios, usted está en el mismo mundo que yo. Y cogió al sorprendido Flambeau del brazo. Se alejaron del embarcadero y al llegar a los aleros de la casa de bambú, miraron por una de las ventanas, como habían hecho cuando llegaron a la casa por primera vez. Sus ojos contemplaron una escena iluminada por las lámparas, bien calculada para asombrarlos. La mesa del largo comedor estaba dispuesta para la cena, cuando el asesino de Sardin había caído como un rayo sobre la isla. Y la cena se estaba celebrando con toda placidez, porque la señora Anthony estaba sentada, algo hosca, en un extremo de la mesa, mientras que a la cabecera estaba el señor Paul, el mayor domo, comiendo y bebiendo los mejores productos con los azulados ojos empañados que resaltaban de manera extraña en su rostro. Su macilento porte era inescrutable, pero no exento en absoluto de satisfacción. Con un gesto de gran impaciencia, Flambeau golpeó la ventana, la abrió de golpe e introdujo su indignada cabeza en la iluminada habitación. —Muy bien —exclamó—. Puedo entender que necesiten ustedes un refrigerio, pero la verdad es que robar la cena de su amo, que yace asesinado en el jardín... —He robado muchísimas cosas durante mi larga y agradable existencia —replicó el extraño anciano plácidamente—. Esta cena es una de las pocas cosas que no he robado. Esta cena y esta casa y el jardín me pertenecen. El expresivo rostro de Flambeau acusó una idea que se le acababa de pasar por la cabeza. —¿Quiere usted decir —empezó— que el testamento del príncipe Saradin... Yo soy el príncipe Saradin
dijo el viejo, masticando una almendra salada. El padre Brown, que estaba contemplando los pájaros en el jardín, saltó como si le hubieran disparado y acercó a la ventana su rostro blanco como el papel. —¿Quién es usted? —repitió con voz aguda. —El príncipe Paul Saradin. A vosotros —dijo cortésmente el venerable anciano, levantando una copa de jerez. Vivo aquí apartado porque soy un tipo muy hogareño, y en aras de la modestia me hago llamar señor Paul, para diferenciarme de mi infortunado hermano, el señor Stephen. Ha muerto, me dicen, hace poco, en el jardín. Naturalmente yo no tengo la culpa de que los enemigos lo persigan hasta este lugar. Ello se debe a su lamentable vida irregular. No era nada hogareño. Se quedó en silencio y continuó mirando la pared opuesta justo por encima de la cabeza inclinada y melancólica de la mujer. Vieron claramente el parecido familiar que les había obsesionado en el muerto. Luego, los hombros del anciano empezaron a levantarse y estremecerse levemente, como si estuviera ahogándose, pero no se le alteró el rostro. —¡Dios mío! —exclamó Flambeau tras una pausa—. ¡Se está riendo! —Venga usted —dijo el padre Brown, que estaba muy pálido—. Vámonos de esta casa infernal. Vayámonos a un bote decente de nuevo. Cuando se empezaron a alejar de la isla, la noche había cubierto los juncos y el río, y navegaron corriente abajo en la oscuridad, calentándose con dos grandes cigarros que lucían como las linternas color carmesí de un barco. El padre Brown apartó el cigarro de la boca y dijo: —Supongo que ahora ya ha adivinado usted toda la historia, ¿no? Después de todo, es muy primitiva. Un hombre tenía dos enemigos. Era un hombre sagaz, y descubrió que dos enemigos valen más que uno. —Eso no lo entiendo —respondió Flambeau. —Oh, es muy sencillo, en realidad —replicó su amigo—. Sencillo, pero cualquier cosa salvo inocente. Los dos Saradin eran unos bribones, pero el príncipe, el mayor, era el tipo de bribón que llega a la cumbre, y el más joven, el capitán, de los que se hunden en el fango. Este lamentable militar pasó de mendigo a chantajista, y un mal día encontró la manera de dominar a su hermano, el príncipe. Evidentemente no se trataba de algo trivial, porque el príncipe Saradin era un hombre francamente disipado, y no tenía una reputación de perder por meros pecados sociales. De hecho, era un asunto que le habría supuesto la horca, y Stephen colocó literalmente una soga en torno al cuello de su hermano. Había logrado descubrir la verdad sobre el asunto siciliano, y podía probar que Paul había matado al viejo Antonelli en las montañas. El capitán se cobró abundantemente el precio del silencio durante 10 años, hasta que incluso la gran fortuna del príncipe empezó a disiparse. Pero el príncipe Saradin tenía otro peso sobre sus espaldas, además el de chupador de sangre de su hermano. Sabía que el hijo de Antonelli, un niño en el momento del crimen, había sido educado en la bárbara lealtad siciliana y vivía solo para vengar a su padre, no con la horca. Carecía de las pruebas legales de Stephen, sino con las viejas armas de la vendetta. El muchacho había practicado la esgrima hasta alcanzar la perfección, y cuando tuvo la edad suficiente para usar su arte mortal, el príncipe Saradin empezó a viajar, como decían los periódicos de sociedad. La verdad es que empezó a huir para salvar su vida, yendo de un lugar a otro como un criminal perseguido, pero con un hombre infatigable tras sus huellas. Esa era la situación del príncipe Paul, nada agradable, por cierto. Cuanto más dinero gastaba en eludir a Antonelli, menos tenía para silenciar a Stephen. Cuanto más daba para callar a Stephen, menos oportunidades le quedaban de poder escapar finalmente de Antonelli. Y entonces es cuando demostró que era un gran hombre, un genio como Napoleón. En vez de resistir a sus dos antagonistas, se rindió a ambos de repente. Cedió como un luchador japonés y sus enemigos cayeron postrados a sus pies. Abandonó su carrera alrededor del mundo y entregó su dirección al joven Antonelli. Luego cedió todo a su hermano. Le envió dinero suficiente para ropas elegantes y viajes con una carta que decía más o menos lo siguiente: «Esto es todo lo que me queda. Me has dejado sin Blanca. Todavía tengo una casita en Norfolk con unos sirvientes y una bodega, y si quieres más de mí, está a tu disposición. Ven a tomar posesión de ella si quieres, y yo viviré allí tranquilamente como amigo tuyo o representante, o lo que quieras». Él sabía que el siciliano no había visto nunca a los hermanos Saradin, salvo quizás en fotografías. Sabía que se parecían algo, con sus barbas grises y afiladas. Entonces se afeitó la barba y esperó. La trampa funcionó.
El desdichado capitán, con sus ropas nuevas, entró triunfalmente en la casa como un príncipe y se encontró con la espada del siciliano. Hubo una dificultad, y ello honra a la naturaleza humana. Las personas malvadas como Saradin se equivocan a veces al no esperar ninguna virtud en el género humano. Él dio por supuesto que el golpe del siciliano, cuando se produjera, sería a escondidas, violento y anónimo como el golpe del que se quería vengar. Pensaba que la víctima sería acuchillada por la noche, o recibiría un tiro desde detrás de un seto, o moriría sin poder hablar. El príncipe Paul pasó un momento muy malo cuando la caballerosidad de Antonelli planteó un duelo formal con todas sus posibles explicaciones. Fue entonces cuando lo encontré huyendo en su bote con mirada alocada. Huía con la cabeza descubierta, en embarcación abierta, antes de que Antonelli descubriera quién era. Pero aunque estaba muy preocupado, no estaba desesperado. Conocía al aventurero y conocía al fanático. Era muy probable que Stephen, el aventurero, se callara por el mero e histriónico placer de desempeñar su papel, por su deseo de quedarse con su nueva y confortable residencia, por su confianza de canalla en la suerte y por su destreza como espadachín. Y era seguro que Antonelli, el fanático, se callaría y se dejaría ahorcar sin contar asuntos de su familia. Paul se mantuvo en el río hasta que supo que la pelea había terminado. Entonces llamó a las gentes del pueblo, trajo a la policía y vio cómo se llevaban para siempre a sus dos enemigos vencidos, y se sentó, sonriendo, a cenar. Riéndose, vive Dios, dijo Flambeau estremeciéndose. ¿Es que sacan esas ideas de Satanás? La idea se la dio usted, respondió el cura. Dios no lo quiera, exclamó Flambeau. ¿Yo? ¿Qué quiere usted decir? El cura sacó de su bolsillo una tarjeta de visita y la alumbró con el débil resplandor de su cigarro. Estaba escrita en tinta verde. ¿No recuerda usted la original invitación que le hizo?, preguntó. ¿Y sus cumplidos acerca de su éxito criminal? Aquella maniobra suya, dice, de conseguir que un detective arreste al otro, se ha limitado a imitar su maniobra. Con un enemigo a cada lado, se quitó hábilmente de en medio y dejó que chocaran y se mataran el uno al otro. Flambeau arrancó de las manos al sacerdote la tarjeta del príncipe Saradin y la rompió furioso en pedacitos. «Ahí va lo último de ese viejo pirata», dijo mientras esparcía los pedazos por las olas oscuras de la corriente que se dispersaban. «Pero puede que incluso envenenen a los peces». El último destello de la tarjeta blanca escrita con tinta verde se hundió y desapareció. El cielo mostró un débil y brillante color que anunciaba el amanecer, y la luna, tras las altas hierbas, empezó a perder brillantez. Siguieron deslizándose en silencio. «Padre», dijo de repente Flambeau, «¿usted cree que fue todo un sueño?» El cura meneó la cabeza en señal de discrepancia o de agnosticismo, pero permaneció mudo. A través de la oscuridad les llegó un olor de espinos y de huertos, lo que indicaba que se estaban levantando el viento. Un instante después, hizo balancear el pequeño bote e hinchó la vela y los empujó por el serpenteante río, hacia lugares más felices y hacia los hogares de hombres inofensivos.